El Señor le bendiga. Un saludo para cada uno de los hermanos de nuestra amada iglesia. Agradeciendo siempre la oportunidad y la bendición de compartir palabra del Señor y de, en alguna manera, bendecir el corazón y bendecir la vida espiritual de cada uno de nuestros hermanos. Vamos a la palabra que se encuentra en Isaías 60, versículo 1. Y dice este versículo: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El título para esta palabra, para este mensaje es: levántate, resplandece. Vamos a hacer un poquito de historia primero. Vamos a decir que Isaías es un profeta de la cautividad. A él le tocó entregar este mensaje cuando el pueblo de Israel venía saliendo de la cautividad, una de las cautividades que sufrió el pueblo de Israel, y cuando estaban cautivos por el pueblo babilónico, es donde Isaías hace esta invitación al pueblo. Y esta cautividad con Babilonia para el pueblo de Israel le significaron 70 años que estuvieron lejos de su patria. La cautividad significaba estar sacados de su patria, llevados a un lugar, ¿cierto?, de las personas que los estaban tomando cautivos, llevados para trabajar, para hacer las cosas más viles en ese lugar, pero sin antes haber destruido todo lo que había en Israel. Quemaban las ciudades, las asolaban, primero las asolaban, sacaban todo lo que pudiera haber allí y después las quemaban y llevaban al pueblo a sus lugares donde ellos debían ser siervos de quienes les tomaban. Por lo tanto, la situación del pueblo de Israel era una situación difícil y ellos no estuvieron una ni dos veces cautivos. Más veces ellos cayeron en manos de estas personas, ¿verdad? Y sacados de su lugar, sacados a todo el pueblo, y más encima, ver su ciudad desolada, quemada y abatida por el enemigo. Entonces, en esta situación, lejos de su patria y oprimidos, el pueblo de Israel sufría. Sufría porque tenían que estar sirviendo a otras naciones, pero su corazón, su mente estaba en Israel, estaba en su pueblo amado. Y cuando ellos, sufriendo esta cautividad, en el lugar donde ellos estaban, nunca olvidaron de donde ellos habían salido, nunca olvidaron su tierra, su pueblo, lo que tenían, nunca olvidaron de dónde ellos habían salido para ser cautivos. Y echaban de menos, y lloraban, y se lamentaban, y a lo mejor en este dolor tremendo, ellos añoraban con volver nuevamente a su tierra. Cuando ellos, queriendo volver, y cuando ya efectivamente ellos vuelven a su tierra, vuelven y lo hacen a una ciudad arruinada, a una ciudad quemada, con tierra improductiva, porque después de tantos años de no cuidar la tierra y de no prepararla, obviamente era una tierra que no estaba preparada para ser nuevamente trabajada y que diera un buen fruto. Por lo tanto, era una ciudad arruinada, tierra improductiva, tierra envejecida, donde no había nada y donde más encima había sido asolada por extraños. Imagínese usted, mi hermano, esta situación para el pueblo de Israel, llevados a otro lugar, a ser siervos de ese lugar, pero que el lugar de donde ellos habían salido había sido una tierra quemada, asolada y sufrida. Me imagino, como usted a lo mejor en este minuto, y usted eso lo sabe, porque se nos ha predicado muchas veces, de todas las veces que el pueblo de Israel estuvo cautivo en otros lugares, y nos imaginamos la desolación que tiene más o menos que ver, y creo que traté de pensar en alguna situación que nos hiciera pensar cómo se pudiera haber sentido el pueblo de Israel. Y lo más cercano que me venía a la mente, aunque la situación no era exactamente igual, era lo que pasó para el terremoto. Si bien
El terremoto provocó un daño en la estructura, en la caída de casas, en que las edificaciones fueron trastocadas por esto. En el pueblo de Israel era eso, pero además quemaban la ciudad. Entonces, venía a mi mente lo que la palabra nos dice allí en Isaías, y todo Isaías, desde el capítulo 1 en adelante, habla de cómo el Señor le llama a él a poder alentar al pueblo, a decirles que ya, si estaban lejos de la cautividad, tenían que volver a su tierra, pero con alegría. Y yo, por eso, hermanos, les menciono Dichato, les menciono quizás otros lugares, o usted recuerda muchos otros lugares de nuestra patria en que se vieron asolados de forma más tremenda por el terremoto. Pensaba en una cosa así, más o menos como para asemejar lo que el pueblo de Israel podía haber estado sintiendo respecto a haber sido sacado de su lugar y que al volver, obviamente con alegría, volver a su patria, volver a su lugar, lo hacían de una manera muy distinta. Tierra improductiva, desolada, y tener que volver a empezar de cero. Pero aún así, el pueblo estaba dispuesto a todo con tal de estar en su propia tierra. Por lo tanto, esta situación en este contexto, es que Isaías habla al pueblo de Israel y él se levanta con esta palabra profética, hablando al pueblo y diciéndoles haciéndoles mención de dos cosas importantes. El pecado había provocado que ellos hubieran sido sacados de su lugar. La desobediencia que el pueblo de Israel había tenido y tuvo siempre provocó que ellos fueran sacados de Israel, llevados cautivos a otro lugar y más encima dejando la ciudad que ellos dejaban desolada. Les hacía entender esto Isaías al pueblo. El pecado que había en el pueblo de Israel fue lo que le provocó todos estos dolores que ellos después lamentaban en otras tierras. Pero también Isaías no se quedó solamente con hacerles entender que era la desobediencia, la idolatría, el dejar al Señor y el olvidarse de su Dios, como Dios los había tratado de una manera tan tremenda, con tanta bendición. El pueblo de Israel, hermanos, fácilmente olvidaba estos beneficios del Señor. Los olvidaba, los miraba en menos y se iban tras los ídolos y hacían toda clase de mal que provocaba que finalmente el Señor pusiera su mano sobre ellos y ellos vivieran una y otra vez el ser sacados y estar cautivos en otros lugares. Pero Isaías no se queda con esta situación y con este mensaje tan desolador para el pueblo de Israel. Si bien les enrostra que el pecado y que la desobediencia y que la idolatría era lo que justamente dañaba al pueblo y que le provocaba todos estos dolores, Isaías también le dice que el Señor les ama, que el Señor tomaba la iniciativa y que el Señor quería darles una nueva oportunidad. Repito nuevamente, por un lado, entendiendo que era el pecado lo que les provocaba todos estos dolores, pero por otro lado, haciéndoles ver también Isaías que Dios era un Dios perdonador, que Dios era un Dios bueno, que ellos se consideraban hijos del Señor, era su padre, por lo tanto, un padre, aunque el hijo se portara mal y fuera desobediente, siempre tomaba la iniciativa y buscaba al hijo para restituirlo, para bendecirlo y para ayudarlo a salir adelante. Y en esta situación de Israel es que Isaías habla al pueblo y aquí en Isaías 60 les habla acerca de cómo ellos debían levantarse para poder construir nuevamente el pueblo, para poder empezar de cero. Él les dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Porque ya el Señor se había olvidado de la falta, ya el Señor había perdonado, ya el Señor seguramente en su corazón había entendido que el pueblo estaba oprimido en otro lugar, que estaba dolido, que estaban siendo
siendo objeto de trabajos, de cosas, de los trabajos más viles, de los cuales los tomaban prisioneros. Por lo tanto, el Señor, en esa mirada de amor, de misericordia como Padre, Isaías les dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El Señor quiere hacer nuevamente, decía Isaías, un trato nuevo con la nación. El Señor ya se ha olvidado, el Señor ya ha visto que ustedes lo han pasado demasiado mal, que lo hemos pasado mal, porque Él era parte del pueblo. Y le dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová, del Señor, está nuevamente sobre ti. ¿Y sabe qué lo hace con estas dos palabras, con estos dos imperativos? Levántate, resplandece. Son dos verbos que llaman a la acción. Son dos órdenes que de alguna manera Isaías está indicando al pueblo que puedan ellos tomar para ser nuevamente o entrar en amistad nuevamente con Dios. Levántate, resplandece. Y ahora, si nosotros lo miramos, mis hermanos, a la luz de nuestra propia vida, si este mismo ejercicio, o si esta misma mirada, o este mismo ejemplo lo pudiéramos tomar para nosotros, creo que es perfectamente parecido a cada uno de nosotros. Dios, nuestro Padre, nos busca, Dios nos ha tomado, Dios nos ha dado una vida nueva, Dios ha restituido nuestra vida en lo espiritual y en todas las áreas, pero siempre nosotros con nuestra humanidad quizá vamos como el pueblo de Israel buscando otras cosas. No queremos ir por la senda que el Señor traza, sino que vamos a otro lugar y vamos a ver si en otro lugar encuentro aquello que también me dé algo, aquello que me provoque, no lo que el Señor no tiene, porque Dios tiene todo para bendecirnos, pero la naturaleza humana hace que el hombre y la mujer siempre busque otra cosa, más allá de lo que nuestro Dios nos está entregando. Entonces, nos sentimos como personas identificados completamente con el pueblo de Israel. Dios queriéndonos restituir, Dios queriéndonos bendecir, pero siempre el pueblo tratando de huir de la bendición y tratando de hacer lo que a Dios no le agrada. Y además de este llamado que Isaías hace al pueblo respecto a que se levanten y resplandezcan, en Isaías 35 también hay una ayuda, hay una mejora para el pueblo. Y como yo decía hace un minuto, el Señor siempre está tomando la iniciativa. Lo hizo con el pueblo de Israel, hermanos, y lo hace también con nosotros cada día. Si equivocamos el camino, de alguna manera el Señor trata de llevarnos y de motivarnos a que volvamos a esta senda que nuestro Dios ha trazado para nuestra vida, para cada uno de nosotros. Y si ya el Señor le estaba diciendo: levántate, el que se levanta tiene que estar de pie, tiene que estar erguido. El que se levanta tiene que estar parado en sus propios pies. Nadie se levanta si no está en sus pies, afirmado. Nadie se levanta si no está erguido, porque de esa manera solamente se puede avanzar. Isaías está también diciéndole al pueblo: afirmad las rodillas endebles. Para estar levantado, nuestras rodillas deben estar firmes. No pueden estar tambaleando, no pueden estar endebles. Por eso aquí también Isaías les dice: afirmad las rodillas endebles, fortaleced las manos cansadas. El cuerpo tiene que estar en una condición adecuada al estar en pie. Y el Señor a nosotros también cada día nos está invitando a afirmar nuestras rodillas endebles. A veces, hermanos, y a lo mejor producto de todo esto que estamos viviendo, nuestras rodillas pueden estar un poquito dobladas. ¿Y sabe qué?
Durante la tarde hablaba con una hermana y meditábamos en esto. Meditábamos en que esta situación que estamos viviendo nos puede llevar también un poquito a estar débiles en nuestros pies, no parados, no fortalecidos, no como el Señor nos quiere ver. Y podemos tener la tendencia a que nuestros pies puedan estar un poquito endebles, a que nuestras manos puedan estar un poquito cansadas. Pero el Señor nos dice, afirmad las rodillas endebles y fortaleced las manos cansadas. Levántate, le decía Isaías al pueblo. Y es lo mismo que el Señor nos está diciendo a nosotros hoy día. Levantémonos, hermanos. Esta situación, por dificultosa que pudiera parecernos, el Señor quiere que nosotros la podamos vivir levantados, en pie, erguidos, tomados de su mano. Pero la otra palabra que Isaías le indicaba al pueblo era resplandece. ¿Y sabe que resplandecer es despedir luz propia, como lo hace el sol o la luna? Resplandecer es relucir, brillar, rutilar, centellear. El Señor, aparte de vernos erguidos, tomados de Él, afirmados de Él, el Señor quiere que nosotros podamos resplandecer. Hermanos, hoy día esto es un imperativo también para nuestra vida, en este tiempo de esta situación difícil. El Señor nos manda a sus hijos a resplandecer. ¿Y cómo resplandecemos? Con esperanza, con la seguridad, con convicción de que nuestro Dios está a nuestro lado. Y no tan solo a nuestro lado, está con todo aquel que invoca el nombre del Señor. El Señor está disponible, mis hermanos, para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra, no se pierda, más tenga esta nueva vida que Él ofrece. Esta nueva vida que no solamente contiene lo que vamos a vivir aquí, sino que no quiere que se pierda, más que también pueda tener vida eterna. No tiene que ver con lo momentáneo, no tiene que ver con lo temporal, que estemos bien, sino que tiene que ver con lo eterno también, que no se pierda y que tenga vida eterna. Hoy día, mis hermanos, la iglesia tiene una gran misión de predicar, de hablar, de motivar, que no tengamos una conversación con alguien que no sea hijo del Señor, en donde no podamos decir, en donde no podamos proclamar, en donde no podamos invitar a que la gente busque del Señor. Hermanos, es una situación difícil la que estamos viviendo, no lo perdemos de vista, no lo hemos olvidado, pero es una oportunidad preciosa que tenemos de proclamar de Cristo, de hablar, de decir que aún en medio de esta dificultad, el Señor quiere bendecir al pueblo y quiere bendecir a todos los demás. Por eso dice, resplandece. Nosotros brillamos a través de la luz que Dios nos da. La luz propia de la luz es del Señor. Y de esa luz irradia nuestra vida. Y de esos mensajes, de esas palabras, de esa instrucción que usted cada día recibe en su hogar, a través de el mensaje de los hermanos que están haciendo devocionales, a través de la predicación que el pastor nos da, de todo mensaje que viene de la mano del Señor, podemos resplandecer para otras personas, servir de bendición, entregar esta pequeña lucecita que también pueda irradiar a aquel que no conoce al Señor, relucir, brillar, rutilar, como el Señor quiere que lo hagamos. Dice, entonces, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales de su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino. Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hermanos, a un comienzo yo les hacía mención del pueblo de Israel y esto usted lo sabe. ¿Cuántas veces cerraron el camino? ¿Cuántas veces fueron tomados prisioneros? Fueron llevados cautivos a otras naciones, con sus puertas, con sus muros, con su ciudad asolada por el enemigo. Pero, al igual que el pueblo de Israel, el Señor sigue dando oportunidad. Y hoy día
es una oportunidad preciosa que tenemos de poder hacer que otras personas, que alguien que no conozca a Cristo, producto del corazón un poquitito más sensible que pudiera tener, también pueda ser beneficiario de esta bendición tan grande que el Señor nos da. No habrá allí, dice, calzada ni camino, y el camino en que andemos será un camino de santidad. Dice que Él mismo estará con ellos, nuestro Dios mismo, así como lo estuvo con el pueblo de Israel, es el que nos sostiene hoy día. Y Él nos está indicando el camino, Él nos está guiando, Él nos está motivando, nos está mostrando que quizá esta situación que estamos viviendo era parte del trato que Él tiene para nuestra vida, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Sin embargo, dice que Él mismo estará con ellos. Nuestro Dios mismo, mis hermanos, está a nuestro lado para acompañarnos. Dice que el que anduviera en este camino, por torpe que fuere, no se extraviará, porque el Señor mismo está de su lado. Quiera el Señor, mis hermanos, que no nos extraviemos, que esta situación que vivimos hoy día no haga que usted pueda salirse ni un centímetro del camino, sino que por el contrario podamos permanecer firmes, alertas en este camino que el Señor ha trazado para nuestra vida. Camino, mis hermanos, que nunca dijimos y nadie dice que es fácil. Sin embargo, dice Isaías que Él mismo estará con ellos. Dios mismo va guiando, va conduciendo, va haciendo el camino más llano y la calzada más buena para que por donde pasemos Él ya tenga un camino hecho para nuestra vida. Hermanos, levántate, resplandece. Levantémonos, hermanos, frente a toda adversidad. Levantémonos frente a toda dificultad. Y más aún, en pie, erguidos, mirando al Señor, mirando la buena senda que Él ha trazado para nosotros, podamos resplandecer, podamos ayudar, podamos ser de bendición para otros, para que cuando ya esto haya pasado, podamos mirar hacia atrás y recordar cómo el Señor, en situaciones como las que usted y yo, mis hermanos, hemos vivido, nos ha sostenido, nos ha levantado y nos ha ayudado. Levántate, resplandece. Que el Señor le bendiga.